Buen día, usuarios de ANSYS Academics. En este primer video tutorial les voy a mostrar el uso de ANSYS Design Modeler para modelar esta biela. En la parte 1 solamente se modelará la geometría que está en la parte de arriba, y en la parte 2 se hará las extrusiones necesarias para crear el volumen y así modelar la pieza en 3D. Entonces el primer paso que vamos a realizar, bueno, es fijarnos en qué unidades está la pieza. En este caso todas las unidades son milímetros y por tanto debemos configurar ANSYS Academics desde el inicio para que las unidades sean milímetros. Bueno, comenzamos. Entonces el primer paso pues es abrir nuestro ANSYS Academics. En este caso yo tengo la versión 19. Vamos a ANSYS Workbench, abrimos, esperamos a que abra el software y no necesitamos hacer ninguna configuración adicional una vez que abra. Esperamos unos segundos. Bien, está terminando de abrir. Entonces ahora vemos la pantalla del Project Schematic y aquí podemos visualizar entonces todos los menús que tiene ANSYS Academic disponible para esta versión. Vamos a iniciar utilizando solamente geometría. Entonces tomamos el menú de geometría, lo arrastramos hacia la sección del Project Academic y observamos que solamente nos pide la geometría. El signo de interrogación significa que necesita geometría. Para poder visualizar estas propiedades que vemos aquí de este lado, debemos asegurarnos que las veamos acá en el menú View y que esté activo la casilla de Properties. Entonces nos fijamos, está activo y con eso podemos visualizar las propiedades o no visualizarlas. Entonces este tipo de análisis por default ANSYS Academic está configurado para análisis 3D. Bien, el siguiente paso que vamos a realizar, entonces tocamos la celda de Geometry, le damos botón derecho y ya nos aparece la nueva herramienta de geometría de ANSYS, que es el New Space Claim Geometry. En este caso todavía no lo vamos a utilizar, vamos a seguir con el modelado de la pieza con el Design Modeler, que también ha sido mejorado. Entonces damos clic en el Design Modeler para entrar al Design Modeler. En la barra de aquí abajo podemos observar que dice iniciando el Design Modeler. Entonces una vez ya dentro nos conviene inicializar con seleccionando estas. Podemos seleccionar las vistas, entonces la vista isométrica. Para la geometría que vamos a modelar nos conviene modelarla en el plano YZ. Bueno, no YZ, sería mejor el XZ. Entonces sería mejor modelarla en el XZ a fin de que nuestra extrusión la hagamos en el eje Y. Entonces tocamos el plano ZX y observamos que nos posiciona en ese plano. Entramos al Sketching, menú Sketching. Con este botón, que es la vista frontal, podemos dar un clic y ya nos visualiza en la parte frontal. De esta forma podemos ver la pantalla de una forma más amplia. Entonces voy a dividir un poco la pantalla para poder visualizar las dimensiones de la geometría y poder modelarla. Muy bien, ahí yo creo que está bien. Bien, entonces el primer paso que nos conviene realizar es fijar nuestro origen. O sea, el centro, este centro puede ser nuestro origen. Entonces lo posicionamos acá, va a ser el centro de los círculos concéntricos.
Entonces nos vamos a el menú Draw y vamos a dibujar dos círculos concéntricos de cualquier distancia. Antes recordamos que debemos cambiar las unidades, en este caso van a ser milímetros. Entonces es importante realizar esto para que desde el inicio trabajemos con las unidades correctas. Entonces vamos a hacer un círculo ahí en el centro, damos cualquier dimensión y después vamos a acotar, y otro círculo concéntrico, vamos a dar con el zoom, vamos a menú dimensions y vamos a dar en este caso los diámetros. Al parecer están demasiado largos. Aquí abajo podemos ver las dimensiones de los diámetros. En este caso son bastante amplios. Entonces el diámetro interior tiene 15 milímetros, no importa que se reduce considerable, y el diámetro exterior tenemos 24 milímetros. Entonces con este botón podemos ajustar nuevamente la vista, y lo que debemos hacer es acomodar las dimensiones con el menú Move dentro de Dimensions. Entonces las acomodamos, lo volvemos a ajustar la vista, podemos acomodarlas un poco más y ahí tenemos las nuevas dimensiones ya correctas. Si queremos ver los valores en lugar de las letras, podemos activar la casilla Value en lugar del nombre. Entonces con esto ya podemos ser más visibles las unidades y dimensiones con las que estamos trabajando. El siguiente paso para realizar esta geometría de la parte 1, podemos realizar nuevamente dos círculos a una distancia entre centros de 178. Entonces dibujamos nuevamente círculos que sean concéntricos, cualquier dimensión, y vamos a acotar primero los diámetros nuevamente, y en este caso el diámetro interior va a tener 24 y el diámetro exterior 35. Entonces acotamos el diámetro exterior a 35 milímetros y el diámetro interior a 24 milímetros. Siguiente paso es dar la distancia entre centros, que en este caso son de centro a centro. Tenemos 178 milímetros. Entonces, a modo de recordatorio, los botones, el scroll es el zoom, el control más el scroll es el pan, y el scroll solo es la rotación. Nos regresamos nuevamente a la vista frontal y ahí tenemos los círculos, los 4 círculos de la geometría en 2D. Nuestro siguiente paso puede ser la distancia de 18 milímetros. Entonces esa tiene que ser simétrica al lado del eje X, en este caso, para nuestro plano que estamos trabajando. Recordamos que estamos en el XZ. Entonces dibujamos dos líneas que sean horizontales. La H significa un constraint horizontal. Entonces tenemos dos líneas, y para asegurarnos que sean concéntricas una con la otra, podemos agregarle un constraint de simetría. Entonces en la barra de abajo también nos dan las instrucciones. La primera instrucción dice seleccionar el eje de simetría, en este caso sería nuestro eje. Luego seleccionamos la primera línea y luego seleccionamos la segunda línea. Entonces ahora las líneas ya son simétricas y lo único que tenemos que hacer es acotar esta distancia
y que sea 18 milímetros. Bien, ahora podemos de una vez recortar lo que no necesitamos o bien agregar los círculos tangentes a estas líneas y a este círculo. Entonces podemos hacer cualquiera de las dos opciones. Vamos a primero a cortar. Entonces en el menú Modify vamos a Trim, vamos a hacer un zoom en este lado y voy a cortar a partir de este círculo las dos líneas. Lo mismo del otro lado. Aquí, cortar aquí. Esta línea que se ve ya la cortó la línea. Esta línea que se ve son la cota de 18 milímetros. Entonces damos un escape para liberar el comando y vamos a borrar el resto de las líneas que no necesitamos. Incluso también podemos ver que se borró la cota de 18 milímetros. Entonces antes de continuar ya tenemos ahí la línea, podemos volver a agregarla, la cota de 18 milímetros, y ahí la tenemos. Le faltan los círculos tangentes que podemos agregar y con eso ya estaría completo la sección externa, ¿no? El perímetro. Bueno, entonces podemos ahora dibujar. Nos vamos al menú Draw y vamos a dibujar con la opción de arco por tangente. Entonces seleccionamos y nos dice en la instrucción que seleccionamos el primer círculo tangente, luego el segundo con la opción reverse. Ahí parece no nos funciona, podemos regresar y este nos va a funcionar mucho mejor, pero le damos la opción reverse. Entonces el centro de este círculo, de este arco, está ya a algún punto más arriba. Incluso aquí nos movió, o sea, quiere decir que se perdió también la condición de simetría. Entonces es mejor volverla a agregar antes de continuar. Vamos a simetría, seleccionamos estas líneas, primera y segunda línea, y ahora sí ya es simétrica nuevamente y tiene 18 milímetros. Vamos a agregar la simetría, después una tangente para garantizar que ese arco sea tangente con ambos. Okay, entonces ahí ya no nos deja. Vamos a regresarnos 1. Muy bien, entonces vamos una vez a asegurarnos que ese arco no. Bueno, entonces vamos a repetir este paso, vamos a suprimir. Entonces, nuevamente primero vamos a dibujar un arco por tangente. Entonces, tangente a este punto. Listo. Entonces ahora sí podemos cortarlo. Modify, Trim. Vamos a cortar esto. Ahí ya lo cortó. Y podemos también asegurarnos que sea que sea tangente a esa línea. Entonces esta cota que se ve acá, nuevamente, aquí vamos con este botón, vamos a quitarlo. Se llevó todo. Solamente hay que quitar este punto y ahí está. Muy bien, agregamos el otro. Vamos a dibujar primero todos los arcos. Entonces, arco por tangente. Entonces, de este arco a este arco. Muy bien. Que sea
antes de dimensionarlos, los podemos cortar. La línea que vamos a cortar aquí. Listo. Entonces vamos a dibujarlos del otro lado y después acotar. Arco por tangente. Aquí a esto. Y lo mismo del otro lado. Utilizar reverse. No, entonces hay que iniciar por la línea, reverse y tangente. Cortamos esta línea y esta línea. Entonces ya tenemos ahí los arcos. Ahora hay que dimensionar todos y que todos sean tangentes. Entonces vamos a asegurarnos que todas sean tangentes. Estos puntos, eso ya lo aseguramos, y que también sean tangentes a los círculos. Ahora vamos a aplicar dimensiones, que son sus radios, son 24 milímetros. Tenemos el primero. Podemos aplicar un constraint que sea igual todos los radios, igual radios. Entonces seleccionamos el primer radio, que es nuestra base, y luego seleccionamos nuevamente la base y luego el que queremos hacer que sea igual. Entonces, nuevamente la base y tenemos esto. Ahora vamos a asegurarnos que sea simétrico, que no lo haya perdido. Esta línea y esta línea. Entonces ahí ya es simétrico y vamos a agregar la dimensión que se perdió de 18 milímetros. Listo. Entonces ahí ya tenemos el perímetro exterior. Ahora vamos a dibujar un óvalo para hacer el vaciado de 10 milímetros. Entonces con la opción óvalo en horizontal, y ahí lo dibujamos. Entonces agregamos dimensiones. Entre centros dice que tiene 130, pero de centro a centro, con una dimensión horizontal, tendría que tener 24. Entonces de este centro a este centro, entonces tenemos que tener 24 milímetros, y luego de centro a centro tenemos que tener 130 milímetros, y nos falta una distancia de 10 milímetros. Muy bien, el último paso que debemos realizar para que nuestra geometría o nuestro ejercicio esté completo, vamos a acomodar las cotas de tal forma que todos sean visibles y podamos entender claramente todas las dimensiones que nos están solicitando en el ejercicio. Listo. Entonces ahí observamos también que todo nuestro sketch está en azul, lo cual quiere decir que está completamente restringido. Entonces hasta ahí termina el ejercicio de la parte 1. En la parte 2 vamos a tomar este sketch como base. Sin embargo, tenemos que hacer algunas modificaciones para poder hacer las operaciones booleanas de extrusión. Muy bien, entonces regresamos al modeling y este le podemos renombrar
como biela guión parte 1. Bien, entonces le vamos a guardar. Entonces guardamos nuestro trabajo en alguna carpeta que ustedes elijan. Y ahí podemos terminar este primer ejercicio. Vamos a guardar, en este caso ya lo tengo guardado. Me voy a saltar este paso. Bien, entonces hasta aquí finalizamos esta primera parte.